Central térmica. Una central térmica es una instalación empleada para transformar la energía química de un combustible fósil como lo son el petróleo, gas natural o carbón en energía eléctrica. También se pueden considerar centrales térmicas aquellas que funcionan con energía nuclear. Es una instalación en donde la energía mecánica que se necesita para mover el generador y para obtener la energía eléctrica, se obtiene a partir del vapor formado al hervir el agua en una caldera. Todas las centrales térmicas siguen un ciclo de producción termodinámico convencional para el accionamiento de las turbinas que mueven el rotor del alternador y producir energía eléctrica. Funcionamiento. El calor generado al quemar el combustible carbón, petróleo se emplea para calentar agua en una caldera, que se transforma en vapor. Este vapor de agua se dirige hacia unas turbinas y las hace girar, debido a su empuje. El generador es capaz de producir electricidad y está acoplado a las turbinas, de manera que a medida que éstas giran, se produce la energía eléctrica. Por ende, el mismo generador está conectado a un transformador que convierte la corriente eléctrica para que se distribuya por los tendidos eléctricos. Además, como podemos ver en el esquema, existe un sistema de refrigeración que permite convertir el vapor de agua que ha pasado por las turbinas en agua líquida, que vuelve a comenzar el ciclo a partir de la energía térmica obtenida de los combustibles. Partes. Las principales partes de una central de este tipo se podría decir que son: quemador. El quemador, que se encuentra en la caldera, es el encargado de quemar el carbón, el gasoil o el gas natural, para evaporar el agua de las tuberías que tapizan la caldera. Chimeneas. Las altas chimeneas que se encuentran en la caldera se encargan de expulsar a la atmósfera los gases producidos durante la combustión. Poseen filtros que evitan que las cenizas salgan directamente a la atmósfera. Además tienen una gran altura para evitar contaminar las zonas de los alrededores a la central. Turbinas. Las turbinas pueden considerarse como la parte más importante de la central, ya que son las encargadas de mover el generador para producir la electricidad. Estas turbinas están diseñadas para soportar una temperatura de unos 600 C y una presión de unos 350 bares. Las turbinas están formadas por una serie de álabes de distintos tamaños que aprovechan la presión del vapor de agua para hacer girar la turbina. Generador. Es el encargado de producir la electricidad. Condensador. Es el encargado de condensar el vapor que se encarga de mover la turbina para que pueda volver a ser utilizado. Torres de refrigeración se encargan de mantener baja la temperatura del condensador, garantizando el correcto funcionamiento de la central. Válvulas del circuito de agua de alimentación. La tubería de alimentación de agua desde la bomba dispondrá de dos válvulas de retención. Una de estas válvulas se situará muy cerca de la caldera y la otra se colocará a la salida de la bomba. La válvula de retención situada junto a la caldera llevará, entre esta y dicha válvula, una válvula de interrupción que pueda aislar e incomunicar la caldera de la tubería de alimentación. Estas dos válvulas podrán ser sustituidas por una válvula mixta de interrupción y retención. Si existe un economizador incorporado a la caldera de vapor, estas válvulas se montarán a la entrada del economizador. Impacto ambiental es la emisión de residuos a la atmósfera, y los propios procesos de combustión que se producen en las centrales térmicas tienen una incidencia importante sobre el medio ambiente. Para tratar de paliar, en la medida de lo posible, los daños que estas plantas provocan en el entorno natural, se incorporan a las instalaciones diversos elementos y sistemas. El problema de la contaminación es máximo en el caso de las centrales térmicas convencionales que utilizan como combustible al petróleo, gas natural o carbón. Y dado que esto tiene como consecuencia la emisión partículas y ácidos de azufre que contaminan en gran medida la atmósfera. Por ende, las normas estipuladas por los ministerios del medio ambiente, como medidas destinadas a reducir los efectos ambientales de una central térmica, pueden agruparse en las siguientes categorías. Cambio de las condiciones básicas. Medidas de protección no técnicas. Medidas de protección técnicas. La escala de prioridades en la aplicación de medidas de protección se define en función del principio de evitar o reducir las emisiones antes de recurrir a tratamientos secundarios. Es decir, deben tomarse todas las medidas primarias factibles para evitar o minimizar la expulsión de contaminantes antes de recurrir a tratamientos complementarios. Dada la circunstancia, es importante lograr un alto grado de eficiencia en las centrales a fin de reducir las emisiones, por ejemplo, mediante la construcción de centrales combinadas o mediante el suministro simultáneo de electricidad y calor.
El aumento de la eficiencia es también la medida más importante para reducir las emisiones de CO2, ya que esto ayuda a disminuir el efecto invernadero, y otros factores de contaminación. Ventajas. Son energéticamente rentables. Generan mayor porcentaje de energía actualmente. Reducido los riesgos de explosiones. Generan puestos de trabajo. No depende de los cambios meteorológicos. Desventajas. Usan una fuente de energía limitada. Contaminan generando CO2, dióxido de carbono, CO monóxido de carbono, NO óxido nitroso. Fomenta la creación de lluvia ácida. Contribuyen al efecto invernadero. Recalientan los acuíferos usados para la refrigeración. Altos costos de fabricación y mantenimiento. Impacto ambiental. La energía geotérmica es la que se obtiene del calor interno de la Tierra. Se concentra en el subsuelo en lugares conocidos como reservorios geotermales, que si son bien manejados, pueden producir energía limpia e ilimitada. El centro de nuestro planeta es casi tan caliente como el exterior del Sol. Desde que se formó, la Tierra ha estado liberando este calor interno. La forma más efectiva que tiene de hacerlo es a través de los volcanes y las dorsales oceánicas. Si una zona tiene muchos volcanes, el calor subterráneo estará más cerca de la superficie y por lo tanto es más fácil aprovecharlo. Chile es una de esas zonas. Tenemos unos 3.000 volcanes a lo largo de nuestra cordillera de los Andes y cerca de 150 de ellos están activos. Nuestra Tierra nos da muchísimo calor para generar energía geotérmica. Para pasar de esto a esto, necesitamos contar con algunos elementos básicos. Ya tenemos la fuente de calor, pero además necesitamos un acuífero, agua y un sello. El acuífero es una roca que está caliente y puede ser atravesada por el agua. El agua generalmente proviene de fuentes subterráneas naturales, circula por el acuífero y se calienta. El sello es otra capa de rocas impermeable, es una trampa que mantiene el agua atrapada y siempre caliente. Cuando todas estas condiciones se dan, estamos frente a un reservorio geotermal. Desde estos reservorios puede extraerse calor para calefaccionar hogares, temperar invernaderos, criaderos de peces, deshidratar vegetales y secar madera. Además de todo esto, con la geotermia también se puede generar mucha energía eléctrica. Esta energía se usa desde hace 100 años en muchas partes del mundo. En Chile existen algunas alternativas, pero aún no se ha desarrollado todo su gran potencial.